Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Carolina te saludan. Hola, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Bien. Carolina? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estamos repasando un poco lo que es este informe, que dicho sea de paso lo tenemos colgado en nuestra web, canalc.com.ar, pero quisiera saber tus primeras apreciaciones de cómo vivir esta pandemia y qué otro tipo de análisis arroja, como lo mencionaba en la presentación. Bueno, mira, sí, en principio nosotros un poco lo que hicimos en virtud de hablar de estos cuadros que se están publicando, en realidad empezamos un poco a examinar los datos a partir de la curiosidad que nos daba esta cuestión de las curvas y los picos, ¿no? Y fue así que empezamos desde hace varios días a publicar y tomamos Argentina, Brasil y Chile como referencia, como para no hacer algo más complejo, y empezamos a seguir las curvas famosas. Y a medida que avanzaba la Argentina en el marco del aislamiento, veíamos que la curva argentina no llegaba al pico famoso que en algún momento iba a llegar o puede llegar a venir, ¿no? Entonces eso nos causó un poco más de curiosidad, por eso lo fuimos continuando. ¿Y qué pasa? Cuando uno ve un primer dato estadístico, que como digo yo siempre, la estadística siempre te explica una parte o intenta explicar una parte, seguramente hay otros elementos que no están reflejados en estos números y que a lo mejor pueden abrir otros debates. Pero en principio lo que nos interesaba era trabajar un poco con estos números. Y de a poco sí fuimos profundizando. Y veíamos los infectados y después teníamos que ver también los muertos y después teníamos que ver las tasas por millón y después aparecieron la tasa también de mortalidad sobre los infectados. Y después aparecieron los test, porque muchos decían faltan test en Argentina, no se hacen todos los test, por eso tenemos la curva tan aplanada. Son debates en los cuales no nos involucramos porque nosotros desde afuera no sabemos la cantidad de test. Al principio no se sabían, ahora ya se conocen mucho más, pero empezamos a buscar los datos y nos encontramos con que los test también habían crecido en la Argentina y en la misma proporción no crecieron los infectados, que ese fue un dato bastante interesante que descubrimos esta semana. De repente, fíjense, resultó ser que para el 7 de abril, más o menos, la Argentina tenía aproximadamente 260 test por millón de habitantes y tenía 1.700 infectados. A esta semana, sí, te iba a comentar esto. Esta semana la Argentina pasó a tener 1.000 test por millón de habitantes, o sea, se multiplicó por 4 la cantidad de test. Y los infectados no se multiplicaron por 4. Hoy podríamos decir, bueno, a ver, la relación entre infectados y test sería la que nos define la curva o el pico. Por ahora, este dato trabajamos y nos pusimos a analizar. Entonces decimos, bueno, entonces el aislamiento sirvió para que no se vayan hacia arriba los infectados. Si empieza a haber más test, la pregunta, ¿va a haber más infectados? Y sí, seguramente vamos a encontrar. Si de repente hacemos test masivos, que es lo que se espera hacer o pretenden que se haga en algún momento, tal vez aparezcan más infectados. Pero lo interesante hasta ahora es que este largo mes de aislamiento y que fue tan acatado y fue tan bien valorado por la sociedad, porque creo que hubo mucho compromiso de toda la sociedad argentina y creo que en otros países también, ha sido positivo en tanto que no llevó a colapsar el sistema de salud, para empezar, ¿no? Claro. Cristian, Sí. ¿has considerado en esta curva en algún momento el factor del clima? Porque si bien estás comparando estos países de América Latina, mirando a Europa también ha empezado a cambiar la temperatura, más allá de que sí llegaron a ese pico. Y también veíamos imágenes terribles de Ecuador, pero el número
de muertos es, digamos, al lado de otros países, es un número bajo. Digo, este cambio el clima es un factor para tener en cuenta en esa llegada o no de la curva. Bueno, mira, yo justamente para no involucrar tanto el tema del clima, nos quedamos acá, digamos, en el análisis nuestro nos quedamos acá entre estos tres países limítrofes y no salgamos mucho para no tener que involucrar otras variables que Claro. por ahí desconocemos. Según dicen, ¿sí? El frío es un poco más permeable al virus, por lo tanto puede llegar a que crezca, digamos, las infecciones con el frío. Creo que es por ese lado es donde se vienen planteando algunas cuestiones más sanitarias, ¿no? Pero desde luego, con el frío todas las enfermedades respiratorias se recrudecen y tendremos que ver qué pasa con nuestro frío, con nuestro invierno próximamente, porque la verdad que de todos modos es cierto que hay otro factor ahora, que cuanto más se extiende la cuarentena o el aislamiento, más se nos afectan algunas cuestiones económicas, que creo que ese es uno de los elementos o de las variables que ahora empieza a pesar más fuerte. Cristian. En todo este proceso. Sí, totalmente. ¿Sí? Estamos de acuerdo que después de la pandemia se viene otro mundo también, ¿no? Hasta en las relaciones sociales o con otros conceptos. Bueno, yo tengo tal vez mis reservas con un poco la cuestión de la transformación humana que puede llegar a haber después de la pandemia. Ajá. Sí, entiendo que algunas variables de nuestras relaciones sociales pueden llegar van a ser diferentes. No me gustaría pensar, elijo no pensar en un mundo más aislado por esta cuestión, porque lo que ha hecho esto fue aislarnos de las personas, ¿sí? Alejarnos de estas relaciones un poco personales que todos, sobre todo los argentinos, tenemos, del abrazo, de la cercanía, de la fraternidad, de la comunidad, ¿no es cierto? Nos ha llevado a virtualizar todo y a tener la comunidad virtual, las charlas virtuales, los cafés virtuales, la juntada de los amigos por Zoom. Entendemos que esto es una coyuntura temporal y por lo que parece estaríamos todos esperando poder salir a juntarnos en una casa y abrazarnos con los amigos y a comer algo rico y a tomar algo, digamos. Estas relaciones que siempre fueron muy, muy, muy propias de nuestra cultura. Sobre eso no creo que haya mucha diferencia y mucha transformación. Sí, donde puede llegar a haber mayor transformación son en algunas categorías de solidaridad, porque espero que se consideren a nivel humanitario, sobre el uso de las tecnologías, y eso sí va a transformar mucho nuestras relaciones, tanto laborales como personales, y el resto yo imagino que va a volver o se va a mantener dentro de las características habituales. Y pienso también en las cuestiones, sí. No, discúlpame, en línea de esto que venís diciendo también, y disculpa que te interrumpa, pero hay una duda que tenemos todos, porque estamos todos, sin dudas, poniendo toda nuestra voluntad para continuar cumpliendo con el aislamiento social y preventivo, pero también está esa ansiedad o incertidumbre de saber, bueno, ¿va a llegar esa curva a la Argentina? ¿O hay posibilidades de que siguiendo en esta línea y cumpliendo con las reglas esa curva no llegue? En ese sentido, yo, como lo vengo analizando desde la estadística y no desde lo sanitario, imagino que el proyecto de aplanamiento de la curva que tienen desde la parte, desde el Ministerio de Salud, está bastante calibrado.
Entonces, ¿qué sucedería? Y sí, si aumentan, ahora las clínicas aparentemente las clínicas privadas van a poder hacer el testeo y van a tener resultados en algún momento inmediatos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir la cantidad de infectados, pero imagino que no llegar a los picos extremos que se han visto en otros países. Claro. Siempre y cuando, me parece, se mantenga de alguna manera el aislamiento, ¿no? Y ahí es donde entramos un poco en contradicción, porque parece que tenemos que también reactivar algunas actividades y algunas cuestiones desde el mercado que se están enfrentando al aislamiento, ¿no? Uh-huh. Y si abrís todas las posibilidades de salidas de los hogares, y tal vez abrís todas las posibilidades de contagio, y ahí nos encontremos con que empiece a haber algún pico de infecciones. Es cierto que es muy difícil identificar al transmisor. Entonces, así como ha pasado en muchos lugares, que por un infectado se ha infectado todo un conjunto de personas, en la calle puede pasar lo mismo. Y creo que por eso es que se está tratando de liberar un poco el aislamiento, pero de manera muy paulatina. Siendo precavidos, sí, totalmente, siendo precavidos. De eso se trata también, y uno ve ejemplos de otros países donde en esa libertad a veces no ha sido usado de la mejor manera o con las precauciones. Digo, el caso de España, el propio Estados Unidos y las playas y demás. Es complicado el panorama si el individuo no pone su parte, ¿no?